Póngase de pie, hermano, si ya lo encontró por ahí, Hechos capítulo 6. Vea si hay alguien que no tiene Biblia a su lado, acérquese, ¿verdad? No sea tacaño, ¿verdad? No quiere ni compartir la Biblia. Gloria a Dios. Así que acérquese y llévele allí la palabra de Dios. Hechos capítulo 6, versículos 8 hasta el versículo 15. Vamos a leer en esta hora. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Vamos a leerlo de una manera así antifonal, pero ordenadita, hermano, ¿verdad? Yo hago hincapié en esto, que la palabra cuando la leemos, entendamos lo que estamos leyendo. ¿Cuántos glorifican al Señor? Yo creo que aquí la mayoría fuimos a la escuela. ¿Cuántos fueron a la escuela? Los que hicieron tercer grado, levanten la mano. No más de tercer grado. Mira, ya está, hay varias manitas que llegaron a hacer tercer grado. Los que llegaron a ser bachilleres, aquí donde están, levanten la mano los que hicieron bachillerato. ¿Será posible? Tenemos unos cuantos. Los que hicieron noveno grado, ¿dónde están? ¿Será posible que solo yo, verdad, hice noveno grado? Aleluya. ¿Sabe a qué quiero llegar, hermano? Se está perdiendo ese talento de la lectura. Fíjese que yo me asusto, hermano, y créame que se lo digo de verdad. Porque los que fuimos, hermano, quizás a más de tercer grado, no deberíamos de tener problemas a la hora de leer un libro. Mucho menos a la hora de leer la Biblia. La Biblia está bien documentada, con toda su puntuación, con todas sus mayúsculas, con todas, hermano, todo está bien ahí. Pero yo escucho personas, hermano, que cuando están leyendo, y no digo de los que van llegando al evangelio, los que ya tienen días de estar en el evangelio, todavía titubean en un montón de palabras de la Biblia que leen. Y esto no es para que usted se avergüence, es para que se enfoque, ¿verdad?, en la lectura de la Escritura. Cristo dijo que la escudriñáramos, porque en ella no solo está la vida eterna, ellas son las que nos describen al Dios que le servimos. Gloria a Jesús. Vamos a leer, hermano, esta lectura y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Gloria a Dios. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Oramos, Padre, te adoramos y te exaltamos. Gracias, Señor, te damos en esta tarde
por esta palabra, Señor, que ha sido dejada para testimonio nuestro. Y que podamos, Señor, con integridad, con denuedo, Señor, y con toda reverencia, poner, Señor amado, nuestros sentidos, Dios mío, para que esta palabra pueda llenarnos, que esta palabra pueda, Señor, despertar, Señor amado, el Espíritu en cada uno de nosotros, y que podamos entender el consejo que tú, Dios mío, quieres darnos a través de esta palabra. Señor del cielo, te pedimos que en el nombre poderoso de Jesús, que sea tu Espíritu Santo, Dios eterno, obrando, cambiando nuestras vidas, cambiando nuestra mente, transformando nuestra forma de pensar. Dios mío, te lo pido en el nombre de Jesús. Y que este evangelio que predicamos sea un evangelio de poder, sea un evangelio, Dios mío, de grandes señales y prodigios. Y que todos aquellos que no creen vean que el evangelio es tuyo, que el evangelio es santo y que hay poder en el evangelio. Gracias te damos, Señor, en esta hora por tu palabra, en el nombre de Jesús, a quien sea la gloria para siempre. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios, pueden sentarse. Pero no deje de alabar a Dios. Yo creo que los efectos de la vigilia ya deberían de ir pasando en nuestra vida. Entiendo que son unas cuantas horas menos de dormir que han tenido. Me too. Gloria a Dios, pero hermano, debemos de sobreponernos a eso. Porque nuestro gozo no depende ni siquiera de las horas que dormimos, aunque tiene mucho que ver en nuestra, hermano, en nuestra actitud, nuestra manera de presentarnos a la casa de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos han dormido por lo menos 2 horas aquí, hermano? Levanten la mano los que durmieron 2 horas. Los que durmieron menos de 2 horas. Alcancé a ver una mano que se quiso levantar. Dios le bendiga, Él le va a dar la fuerza. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Pero si usted ha dormido más de 2 horas, you should be okay. Deberíamos de estar bien. ¿Verdad que sí? De gloria a Dios, hermano, en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en la sangre de Jesús. Yo creo que a un pueblo desvelado cuesta predicarle, hermano. Porque no sé si están dormidos o qué está pasando, o es que están enojados, ¿verdad? Pero una de las dos cosas. La gloria es para el que vive para siempre. El evangelio que predicamos, está lleno, hermanos, de toda la gloria de Dios. You name it. En el evangelio hay gozo, en el evangelio hay victoria, en el evangelio los muertos resucitan, en el evangelio los que están caídos se levantan. En el evangelio, yo no sé cuántos han visto después de una sequía, cuando ustedes le ponen agua a una planta. A mí me gusta observar muchas cosas que parece que son tan pequeñas. Cuando vivíamos aquí en Manasa, yo tenía 2 macetas que estaban ahí en la sala. Es una planta que es bastante resistente a la sequía. Pero cuando por alguna razón yo me olvidaba por un par de semanas de echarle agua a esa planta, yo no tenía que mirarla. Me gusta agarrar sus hojas y tocarlas, sentir la flacidez de las hojas. Eso me dice que tienen sed, que la planta tiene sed. Y me tomé el tiempo en varias ocasiones. A propósito, la dejé padecer un poco.
Y de pronto me acerqué con el agua a ponerla en aquella planta. Hermano, no se tardó tanto tiempo, en menos de un minuto, de haberle puesto el agua, aquel vital líquido, hermano, a aquella planta, las hojas comenzaban a fortalecerse. La gloria es para el Señor. Y yo sentí, hermano, al tocarlas, como que si el agua estaba corriendo por todas las fibras de aquellas hojas. Y yo creo que, hermano, el evangelio tiene un poder poderoso, hermano, sin igual en la vida de un hombre, en la vida de una persona. Cuando el evangelio comienza a entrar en el corazón y en la vida de la persona, amado hermano, lo primero que hace es comenzar a redarguirnos. ¿Entienden qué significa la palabra redarguir? Comienza a traer, hermano, cargo de conciencia. Comienza a martillar nuestras emociones. Comienza a derribar nuestros muros. Comienzan a caer nuestras cadenas. Comienza a transformar desde adentro para afuera, amado hermano, todo nuestro ser, la poderosa palabra de Dios. Alabado sea su nombre. La iglesia estaba pasando, hermanos, por un momento trascendental, como lo vemos reflejado en los primeros versículos del capítulo 6. Dice, hermano, el primer versículo, que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Esto es importante. Iba creciendo el número de discípulos en la iglesia. Yo he sido testigo, hermano, de varios avivamientos. He sido testigo de varios periodos de cambio. No en las iglesias de allá, en esta iglesia. Yo esta iglesia, hermano, y cuando digo esta iglesia, me refiero a los que aquí se congregan. No me refiero a este edificio. Este edificio se va a quedar. Este edificio, hermano, es candidato para que el fuego lo destruya. Alabado sea el nombre de Dios. Pero yo he visto, hermanos, periodos donde la gente en este lugar se han desbaratado, se han desquebrajado. He visto periodos, hermanos, de llanto en este lugar. He visto cuando este altar se ha llenado de personas derramando lágrimas de dolor y de tristeza delante del Dios del cielo. Yo he visto, hermanos, desde esta plataforma, hombres y mujeres, besar el polvo, besar la carpeta allí, hermano, aleluya, derramándose delante de Dios. Yo he visto juventudes alabar a Dios desde este lugar. Yo he visto movimientos de la presencia de Dios donde los pelos se le ponen de punta a uno, hermano, porque está cayendo la gloria bendita de Dios. Yo he visto todas esas cosas. Yo he visto hombres, hermanos, reírse de gozo en este lugar, pero también he visto ancianos, hermanos, con su rostro ya angustiado, cansado, que parece que nunca van a ver un día mejor, hermanos, pero de pronto he visto que ha caído el poder de la gloria de Dios y han comenzado a alabar a Dios como nunca antes lo habían hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Yo he visto hombres aquí, hermano, testificar de sus grandes fracasos. Pero yo he visto hombres, hermano, testificar y yo he sido testigo de ver cómo Dios los ha restaurado, cómo Dios los ha levantado, cómo la gloria de Dios se ha movido. Y eso a mí me dice que el evangelio que se predicaba allá en aquellos lugares de Jerusalén es el mismo que se predica en este lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Yo he visto niños presentarse aquí en este lugar, pero ahora los veo jóvenes. Ahora los veo hombres, hermanos, ya crecidos, ya desarrollados.
Yo he visto, hermano, personas jovencitas llegar a este lugar, pero ahora ya los veo canos. Hoy ya los veo con arrugas, hermanos, en su rostro. He visto el efecto del tiempo en la vida de ellos, pero algo que no ha cambiado es el poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sigue siendo el mismo que me hace temblar en este preciso momento. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice la Biblia, amados hermanos, que en aquellos días es necesario remarcar eso. En aquellos días, en aquellos tiempos cuando la iglesia amaba a Dios de verdad, en aquellos días cuando la iglesia se derramaba delante de Dios, en aquellos días cuando no se medían las consecuencias para adorar al Dios del cielo, en aquellos días cuando, hermano, vivías en la presencia del Dios vivo, el poder de Dios se movía abundantemente. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia dice que en aquellos días había crecido en número, pero no había crecido, hermano, en un número solamente simple como tal. La Biblia declara que dice había crecido en número de discípulos. Yo no sé cuántos son discípulos de Jesús. ¿Cuántos son discípulos de Cristo? Alabado sea el nombre del Señor. Veo que todavía contamos con algunos discípulos de Cristo Jesús. Hermanos, dice la Biblia que la iglesia había crecido en gran número de discípulos. En otras palabras, habían hombres que habían tomado en serio la responsabilidad de hablar de este evangelio. Habían hombres que sí de verdad no les importaba ir a las ciudades vecinas a hablar de Jesús. Glorifican al Señor. Hombres como Felipe, hombres, hermanos, que vemos allí en esta escritura, que se habían formado, hermanos, dentro de esa comunidad de fe, que habían visto, hermano, el testimonio intachable de cada uno de aquellos hombres que Cristo había llamado. No habían sido impactados por el orgullo y por las ropas elegantes que ellos usaban. No habían sido impactados por la elocuencia que ellos tenían. Hay algo que los había impactado y era el evangelio de Cristo Jesús. Era el poder glorioso de la palabra de Dios, lo que había entrado en la vida de ellos. Alabado sea el Dios del cielo en esta hora. Él vive para siempre, hermanos. Pero sabe, algo que la iglesia tiene que tomar en cuenta. Usted y yo tenemos que estar bien, hermanos, atentos y claros en lo que la Biblia define. Dice que una vez que la iglesia había crecido, una vez que el número había alcanzado, amado hermano, cifras bastante elevadas en aquel tiempo, también dice la Biblia que entonces hubieron murmuraciones en medio de la iglesia. ¿Cuántos quieren que esta iglesia crezca? En número. ¿Cuántos quieren que crezca en número? Pues entonces sépalo desde ya que van a haber murmuraciones. Sépalo desde ya que van a haber, hermano, cosas que van a tratar de detener o de, hermano, impedir el recorrido de la iglesia. Pueden alabar al Señor todavía. Dice que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. En esa iglesia, especialmente, porque esos fueron los inicios, esos fueron los comienzos, amado hermano, allá es donde estaba fundada la piedra angular. Por ello dice Efesios capítulo 2 versículo 20 que la iglesia está fundada sobre la piedra angular que es Cristo Jesús. Sobre el fundamento de los apóstoles, no tenían otro fundamento, era Cristo. Los profetas, el fundamento era Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor.
Era una iglesia que no estaba constituida solamente de judíos. Allá habían helenistas, allá habían griegos, allá habían hermanos macedonios, allá habían sirios, allá habían de todos los extractos, hermanos, de las comunidades vecinas, de las naciones vecinas. La gloria es para el nombre del Señor. Y aquellos que hablaban hebreo, de pronto comenzaban, amado hermano, a sentir un espíritu de superioridad sobre aquellos que hablaban griego. Porque ellos eran más santos que aquellos que venían llegando. Porque ellos tenían mejores costumbres que aquellos que venían de revolcarse en el pecado. Y todas esas cosas tuvieron un impacto, hermano, grande y profundo, que dejaron huella en la iglesia de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora en esta tarde, ese mismo evangelio que se predicaba allá en aquel lugar, desde aquellas estancias, hermanos, donde aquellos hombres que buscaban la presencia de Dios, del mismo modo, ahora se predica el evangelio a toda raza bajo el sol, a toda lengua bajo el sol, a toda criatura que tiene oídos para oír la bendita palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y algunos dirán, de pronto allá hay favoritismo. Allí este pastor favorece a los salvadoreños, como él es del Salvador, también favorece a los salvadoreños. Allí hay preferencia para los hondureños porque son más que las otras nacionalidades. De pronto a los guatemaltecos porque también son la segunda mayoría dentro de la iglesia. No me miren como que es algo que no sucede. Porque eso está pasando dentro de la iglesia. Porque ese es un flagelo, amado hermano, que ha venido a contristar los corazones. Y por ello muchas veces no ha, hermano, dejado sentirse el poder pleno de la presencia de Dios. Por eso todavía hay detención para que la gloria fluya con poder en medio de la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Esta iglesia se va a enfrentar a desafíos grandes. Esta iglesia, hermano, va a ser testigo de momentos trascendentales que no solo cambiarán, amado hermano, la trayectoria de la iglesia, pero hermano, estarán allí impactando la misma estructura de lo que tú has creído, de lo que tú has pensado, porque hay algo más grande que tu mente, lo que Dios quiere hacer en este lugar. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice, hermanos, que había crecido la iglesia. Hace un tiempo, hermanos, había un crecimiento constante aquí en la iglesia, pero hermanos, no se dejaron tardar, hermanos, las evidencias de lo que la Biblia detalla que va a pasar en medio del pueblo. Y yo he visto esos movimientos, he visto, amado hermano, al igual que algunos de ustedes, hemos enfrentado situaciones que de pronto nos han puesto, amado hermano, a pensar y quizás hasta hablar unos contra otros, ofendernos de alguna u otra manera, porque no entendemos cómo manejar lo que Dios quiere hacer en medio de este lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no soy, hermano, apasionado de los grandes cambios. Yo prefiero creer en la palabra sencilla tal como ha sido escrita. Yo prefiero mantenerme confiando en esa palabra inconmovible. Hermanos amados, aunque las multitudes vengan y traten de cambiar el evangelio, para mí el evangelio sigue siendo uno. El que Cristo nos enseñó, nos dejó su doctrina marcada en la palabra para que vivamos en obediencia. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia, hermanos, que había esa querella entre el pueblo. En aquella iglesia no solo se adoraba, en aquella iglesia no solamente se oraba, en aquella iglesia no solo se oía la predicación del evangelio, en aquella iglesia se comía el pan como usted y yo lo comemos en muchas ocasiones dentro, de hermanos, de las paredes de este lugar. Allá había comunión,
Allá había, hermanos, momentos de esparcimiento. Habían momentos, amado hermano, de confraternizar los unos con los otros, los griegos con los judíos, los efesos con, hermanos, las otras iglesias. Pero, hermano, algo a lo que los apóstoles, hermanos, luchaban contra eso, era contra la discriminación dentro de la iglesia. Luchaban en contra de la injusticia. Luchaban en contra, amado hermano, de las cosas que venían a poner un grupo como superior a los demás. Ellos, como transformados por el poder del evangelio, tenían un sentido de justicia y de equidad. La misma palabra del Señor dice el apóstol Pablo, enseñando, hermanos, allá a aquellos jóvenes, a Timoteo y a Tito, les dice, amados hermanos, que no juzguen nada con parcialidad, sino que aprendan, hermanos amados, a hacer la diferencia, no porque sea mi familiar, no porque sea de mi color, no porque sea de mi nación, no, sino porque han sido lavados los pecados de ellos por la sangre gloriosa del Nazareno. ¿Cuántos alaban a Jesús? No era, hermanos, una cosa pequeña. La iglesia había crecido grandemente. La Biblia detalla, amados hermanos, que en el primer mensaje que el apóstol Pedro, oiga, que Pedro no se relata de los demás todavía, pero en el primer mensaje que Pedro predica, 3,000 almas vienen a los pies de Cristo Jesús. Y ya eso, hermano, había por lo menos una base de 500 en la iglesia. Antes de eso, alabamos al Señor. Y allá habían 3,000 personas más, 3,000 nuevas almas, 3,000 nuevos caracteres, 3,000 nuevas actitudes, 3,000 nuevas historias, 3,000 cosas, amado hermano, que había que lidiar con cada una de ellas. De pronto predica nuevamente el apóstol Pedro, no dice de Bernabé, no dice de los demás apóstoles, que yo estoy seguro que todos estaban predicando el evangelio. Pero nos narra que cuando Pedro predica por segunda vez, otras 5,000 personas se agregan a la iglesia de Jesús. Eso significa otros 5,000 caracteres, otras 5,000 almas, significa otras 5,000, hermanos, historias nuevas, otras 5,000 personas con grandes problemas familiares, problemas de aceptación, problemas de autoestima. Ya se sumaban casi a 10,000 personas. Hermano, quiero que entre en el detalle de la historia de la iglesia. Quiero que usted vea que la historia de la iglesia, amado hermano, no ha cambiado. La palabra sigue siendo la misma. Las costumbres siguen siendo las mismas. La forma de tratar a nuestros semejantes sigue siendo la misma. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia, amados hermanos, que ante esa disyuntiva, ante esa serie de cosas que estaban aconteciendo, los apóstoles, hermanos, eran gente de oración, eran gente que predicaban el evangelio, eran gente de ayuno, eran gente consagrada ante la presencia del Dios Todopoderoso. Pero también ellos, hermanos, se estremecieron cuando vieron todos los movimientos diversos que estaban pasando dentro de la iglesia. Y de pronto, hermanos, no hallaban qué hacer. Y ellos entendieron que era necesario hacer algunos cambios estructurales dentro de la iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Alabamos el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que al ver eso que estaba pasando, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es que ellos se habían dado cuenta que el poder estaba en la palabra. Ellos habían descubierto que el poder fluía en el evangelio.
Ellos habían descubierto, amado hermano, que cuando hablaban el evangelio era que la boca de Dios estaba hablando y amonestando a los hombres de aquel lugar. Si aquí no se predica la palabra, esto sería un club social. Vea la importancia que tiene la palabra de Dios en el pueblo. La iglesia que no tiene palabra de Dios va al desenfreno. Por ello es que no hay temor de Dios. Por eso es que los jóvenes se apartan, los viejos se apartan, y las mujeres y los hombres dejan, hermano amado, en lo que se llama santidad en medio de la iglesia. Alabado sea el nombre de Dios. Porque aquí podemos cantar día y noche, pero si no hay palabra de Dios, el diablo está contento en este lugar. Pero cuando hay palabra de Dios, los cimientos de las tinieblas se estremecen. Las estructuras del diablo, amado hermano, que tiene organizadas en contra de la iglesia, comienzan a decaer. Cuando hay palabra de Dios. Y cuando ellos ven, hermano, esta problemática en medio de la iglesia, ellos separan los 12. Es decir, había algo maravilloso en ese, hermano, núcleo de personas, de apóstoles. Dice, entonces se levantaron los 12. Qué bueno cuando en la iglesia hay unidad. Qué bueno, hermano, cuando los líderes están en un mismo sentir. Qué bueno cuando todos jalamos para el mismo lugar. Qué bueno es cuando todos estamos unidos en una mente y un mismo parecer. Qué bueno es cuando, hermano amado, nos ponemos al lado nuestros propios criterios y vamos tras lo que dice la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dice la Biblia que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. ¿Sabe, hermano? Centenares de horas de trabajo pueden irse muy pronto al basurero cuando no hay unidad en el pueblo. Multitud de horas, hermano, y experiencias y combates arduos que hayamos tenido pueden ser nomás una página de la historia cuando la iglesia pierde eso que se llama la unidad. Lo que la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Alabamos al Señor. Dice la Biblia, convocaron a la multitud de los discípulos. Cuando dice los discípulos significa que ellos habían trabajado con cada una de aquellas personas para formarlo en el evangelio de Jesús, para que ellos siguieran y fueran, hermanos, dignos representantes de la bendita palabra del Señor. Yo no sé cuántos aquí quieren ser dignos representantes de Cristo Jesús. Que donde quiera que vayamos no nos avergoncemos si hablemos del evangelio y lo hagamos con denuedo, lo hagamos con poder, lo hagamos con sabiduría, lo hagamos con autoridad, lo hagamos con el amor bendito de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Glorificamos ese nombre que es para siempre. Y ellos dijeron, no es justo. En otras palabras, en la iglesia no era que no habían líderes. Allá habían líderes. Pero ¿sabe cuál era el problema? Que los líderes no se sometían a los otros líderes. Usted lo puede ver en la palabra de Dios allí donde está escrito. Entonces dice que vinieron a ellos. Porque en otras palabras, me lo estás diciendo tú, pero Pedro no ha dicho nada. Yo no he oído, no he sido testigo de lo que él haya dicho. No se respeta la autoridad delegada. Líderes, están escuchando. Todos estamos escuchando la palabra de Dios. Era un serio problema lo que estaba pasando.
Hermano, aquí nosotros cada uno puede jalar para donde usted quiera, pero sépalo de antemano que si no estamos funcionando bajo el temor y hermano y la autoridad digna de la palabra de Dios, estamos muy mal. Dije que estamos mal. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ellos dijeron, no es justo. Esa palabra no es justo significa que a ellos se les demandaba, hermano, mucho más, aun cuando ellos habían delegado autoridad. Y llegaron a la conclusión y dicen, no es justo que nosotros dejemos de predicar la palabra y que vayamos a servir a las mesas. O sea que ellos predicaban y todavía tenían que ir a servir, tenían que ir a barrer. Tenían que, hermano, levantarse de su lugar. Tenían que ser milusos en medio de la iglesia, hermano. Y muchas veces nosotros queremos mensajes de poder. Queremos que la gloria de Dios se mueva. Pero no buscamos la presencia de Dios como deberíamos hacerlo. Venimos con un mensaje mediocre, carente de doctrina y peso bíblico. Carente de experiencia personal de lo que hayamos vivido en el Evangelio. Trata de imponer a un Cristo que lo obedezcan cuando tú no lo obedeces. Que lo alaben cuando tú no lo alabas. Que sean libres cuando tú estás atado por cadenas y multitud, hermanos, de cosas que te hacen temer a la hora de hablar del Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Porque es muy bonito mandar a hacer, pero es más difícil ponernos nosotros a hacer. Y por ello, hermanos, los apóstoles dicen, se levantan, hermanos, con vehemencia en medio de la multitud y les dicen, oigan todos ustedes. Ustedes que se amontonan aquí frente a nosotros y que exigen y que demandan tanta cosa, ¿saben una cosa? No es justo. It is not fair. Están poniendo una demanda injusta. No es justo que dejemos de predicar la palabra. Ellos sabían que, hermano, la autoridad en la iglesia estaba en la palabra de Dios. Si hay cosas, hermano, a las que yo siempre me voy a oponer, y lo digo para la gloria de Dios, no para sacar un estandarte. Esa que, hermano, se invierta el tiempo de la palabra de Dios en cosas que no edifican. Que se invierte el tiempo de estar de rodillas delante de Dios en cosas que solamente vienen, hermano, a hacer sentir bien tu conciencia y tus emociones. Pero tu vida espiritual está yendo al declive, al precipicio cada día. Por causa de ignorar la palabra bendita del Señor. El pueblo, hermano, sin palabra va al desenfreno. Por eso es que las mujeres ya no se visten adecuadamente, porque no leen la Biblia. Los viejos andamos todos, hermanos, allí desordenados, porque no leemos la Biblia. No demandemos, hermanos, a nuestras generaciones de jóvenes que sean templados cuando nosotros somos, hermanos, aguados. Espero que se haga entender esto, hermano. Porque la palabra de Dios demanda, la Biblia dice que aquel que se le da bastante, tenga por seguro que bastante se le va a pedir y no se enoje cuando se le exija más. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la palabra de Dios: busquen pues entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Nosotros buscamos al que habla mejor, al que habla buen inglés, al que se viste más adecuadamente, al que tiene mejor estatura, al que más corpulento, al que es más narizón, al que tiene mejor sonrisa,
Al que tiene de ojos azules, hermano, bajémonos de esa nube. Es tiempo de comenzar a buscar a Dios, hermano, como se debe, en espíritu y en verdad. El espíritu no ve la carne. A Samuel le dice el Señor mismo, le dice al profeta, lo exhorta duramente y le dice: tú ves lo que está afuera, pero yo estoy viendo lo que está dentro del corazón. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vive, hermanos. Buscad pues entre vosotros a 7 varones. ¿Quién les dijo que buscaran a 7 varones? ¿Quién les dijo qué cantidad de personas era necesaria para aquellos miles de personas? No se lo pudo revelar otra cosa más que el Espíritu Santo de Dios. Que Él es el que, hermano, pone y es el que quita. Él es el que levanta, Él es el que santifica, Él es el que te justifica. Él es el que pone cántico nuevo en esa boca que antes hablaba solo suciedades. Alabado sea el nombre de Dios. Y yo sé de boquitas que todavía hablan sandeces, todavía hablan cosas desagradables delante de Dios. Y piensan que nadie lo está oyendo, pero el Espíritu Santo los está escuchando siempre. Él está viendo lo que estamos haciendo constantemente. A su nombre sea toda la gloria. Dice que estos hombres tenían que tener características. Tenían que ser primero de buen testimonio. Luego ser llenos del Espíritu Santo. No dice que fueran blancos. No dice asegúrense que sean judíos 100%. No dice que fueran hombres que fueran de buen testimonio y que sean llenos del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé cuántas veces a usted lo ha inquietado el Espíritu Santo a buscarle. Yo no sé cuántas veces el Espíritu Santo ha tocado a la puerta de tu corazón y te ha dicho: hijo mío, dame ahora tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Cuántas veces te ha exhortado que te apartes de la desobediencia, que te apartes de la maldad y sigues, amado hermano, caminando el mismo camino? Él está vivo, hermanos. Yo quisiera decirte lo que siento, hermano, estar delante de la presencia de Dios. Yo quisiera que sepamos, hermanos, de una vez por todas lo que significa habitar en las moradas de Dios, lo que significa, hermano, entrar al lugar santísimo, lo que significa, hermano, sentirte que te va a fulminar la presencia de Dios. Si viviéramos así cada vez, hermanos, pecaríamos menos. Nos santificaríamos delante de Dios. Andaríamos en temor delante de Él todo el tiempo. Y dice la Biblia que eran hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. No era un trabajo fácil. Yo sé que allí muchos hermanos quizás decían: bueno, como es mi primo, él de seguro que me va a tomar en cuenta allí en ese grupo. Como es mi tía, ¿verdad? O es mi tío, le vamos a dar un grupo de célula a él también. Como él es buen camarada conmigo, yo sé que él puede trabajar en esto porque le confío que trabaje en eso. Pero hermano, cuando la iglesia se deja llevar por el poder de Dios, cuando el hombre y la mujer se deja utilizar por el bendito poder del Señor, amado hermano, veremos que no hay lugar para la discriminación, no hay lugar para ver diferencias, no hay lugar para ver a nadie, hermano, allá bajo nuestro hombro. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la Biblia que ellos eran llenos de sabiduría. Y nosotros, dice, persistiremos en 2 cosas: en la oración y en el ministerio de la palabra. Hay gente que debería de dejar de predicar porque no oran, hermanos.
Quieren tener buenos resultados, pero no están, hermano, presentes delante de Dios. Quieren que se mueva la gloria del Señor cuando nos toca hacer, hermano, un privilegio determinado y estamos regañando a la gente porque no sienten nada, pero ni nosotros mismos no hemos orado antes de iniciar el trabajo que vamos a hacer para Dios. Yo le sirvo a ese Dios que sigue hablando, hermanos. Le sigo a ese Dios que sigue vivo y que se mueve en medio del pueblo. A ese Dios que nos cuida celosamente. A ese Dios que desea morar en tu corazón. Que desea, hermano, vivir allí dentro de tu vida. Que todo tu cuerpo, alma y espíritu se guarde irreprensible para Él. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Nosotros vamos a persistir. Yo no sé cuántos aquí se atreven a decir: yo voy a persistir en la oración. Yo voy a persistir en la oración, pero comprométase delante de Dios, porque hay cadenas en medio del pueblo que tienen que caer. Hay muros delante del pueblo que tienen que caer. Hay principados que están gobernando los corazones y las mentes de muchos en la iglesia. Pero yo voy a persistir en la oración. Yo voy a persistir clamando por ti a Dios. Yo voy a persistir presentándome delante del altar de Dios para que transforme tu vida. Yo voy a persistir predicándote la palabra, porque no solo puedo orar, puedo decirte lo que hay que hacer para que Dios se mueva en nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice, amados hermanos, que eso agradó a la multitud. Y dice el versículo 7, y crecía la palabra de Dios y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Crecía en multitudes. Los retos que habían en medio del pueblo no los dejaba de poner, con la visión siempre adelante, que habían más almas que ganar para la gloria de Dios. Que habían más hombres que había que traer al reino del Señor. Que habían más mujeres perdidas que necesitaban la salvación. Yo veo comités de mujeres en contra del cáncer. Comités de mujeres pro-life. Hermanos, comités de mujeres pro-choice. Hombres y mujeres corriendo como locos, pelados en las calles, representando causas vanas en medio de la humanidad. Pero muy pocos hombres y mujeres se disponen a salir de su comodidad, ir en realidad buscar la presencia de Dios. Adorar a Dios, hermano, en las calles. Adorarle en las aceras públicas. Alabarle en el autobús, alabarle en las canchas, glorificar el nombre poderoso de Jesús. No hay, hermanos, fin de semana que en Washington no hayan grandes, hermanos, movimientos cívicos. Hombres y mujeres, pro todo lo que sea. Pero muy poca gente pro el evangelio, pro la verdad de Cristo, pro el cambio real y duradero que produce solo el evangelio de Jesús. Yo sé que eso no les conmueve, porque eso significa que va a dejar su comodidad, porque eso significa que va a morir a usted mismo, porque eso significa que va a negarse a usted mismo. Y ese silencio en medio de la congregación me dice que hay algunos que no quieren negarse a sí mismos. Alabado sea el nombre del Señor. Si usted puede glorificarle, alábele, hermano. Él está vivo. Y dice la Biblia que nombraron a un grupo de personas. Y usted puede leerlo eso. Dice la Biblia, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo.
No se ponía a andar poniendo uno contra otro en medio del pueblo. No se podía perder el tiempo entre necedades en medio del pueblo. No se podía crear divisiones en medio del pueblo. Hello, está hablando el Señor a su pueblo, hermanos. No se ponía esas cosas en medio del pueblo, sino dice la Biblia que este hombre llamado Esteban, lleno del Espíritu Santo, se movía en medio del pueblo, haciendo grandes señales y prodigios en medio de la iglesia. Hace falta un Esteban que tema de verdad a Dios en la congregación. Hace falta un verdadero Esteban con un espíritu de oración, un espíritu de santidad, un espíritu de poder en la palabra de Dios en medio de la iglesia. Basta de flojerías en la iglesia, basta, hermano, de lágrimas, de hipocresía en medio del pueblo. Muévete con poder haciendo la obra de Dios en medio de la iglesia. Alabado sea su nombre. Él está vivo, hermanos, con prodigios y señales entre el pueblo. Y entonces dice que se levantaban unos de la sinagoga llamada de los libertos. Oiga el nombre que tenían. Hermano, este hombre lleno de fe y del poder de Dios tenía grandes enemistades. Tenía grande oposición, pero la oposición no venía de los que amaban al Señor. No venía de aquellos que de verdad se habían dado por la causa de Cristo. No, venía por aquellos que querían protagonismo. Los que querían que la voz de ellos se escuchara. Los que querían, amado hermano, que se hiciera lo que ellos querían. Y dice la Biblia que se levantaron. Y dice que de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, y disputaban todos con Esteban. Yo puedo pensar el nivel de presión que se podía crear en la mente de un hombre de Dios. Pero aquel hombre no se dejaba atormentar por las bullas y los gritos del diablo. El amado hermano más bien se presentaba con mansedumbre, con templanza, lleno de la presencia de Dios, y disputaba con ellos con poder de Dios. La gloria sea para el nombre del Señor. La iglesia tiene que amar la palabra. Tiene que amar el conocimiento de la Escritura. Nos gozamos en la alabanza porque es parte del culto de adoración a Dios. Pero debemos de aprender a darle su lugar a la palabra de Dios. Porque cuando cantamos, alabamos a Dios. Pero cuando se predica, se habla la voz de Dios para la iglesia. Bendito sea el que vive para siempre. Tenía muchos enemigos. Nosotros con unos 2 que 3 que se levantan, hermanos, que no están de acuerdo con nosotros, parece el fin del mundo. Am I right? ¿Cuántas veces, hermano, que he pasado por diferentes cosas y me han dado ganas de llorar? Créame, a moco tendido he querido llorar. Y no he llorado no porque no me falten las ganas, hermano, sino porque a veces aún las lágrimas escasean, amado hermano. Pero hay un Dios todopoderoso que si confiamos en Él, siempre, 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 siempre te va a sostener con la diestra de su justicia. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando se hacen las presentaciones de los cargos diferentes dentro de la iglesia, todo el mundo está contento. Allá 2 meses más tarde comienzan a desertarse los primeros, cobardes. ¿Dónde está el carácter que Cristo te ha dado? La Biblia dice que Dios nos dio espíritu de poder, no de cobardía. Nos dio espíritu de amor, nos dio espíritu de dominio propio. ¿Por qué te dejas caer por la propaganda del diablo? Alabado sea el nombre de Jesús. Él es el mismo de ayer, de ahora y para siempre. Ay, yo ya no puedo con esto. Si yo también muchas veces que no puedo con esto. Pero yo sé que hay alguien que me llamó, hermano, y su diestra siempre está extendida.
Yo sé que aunque ande por las aguas, hermanos, no me voy a ahogar. Aunque pase por el fuego, no me voy a quemar. Porque esa es la, hermano, esa es la promesa de Dios para con sus siervos. Alabado sea el que vive para siempre. Yo muchas veces me he quejado delante de Dios, hermanos. Muchas veces me he presentado delante de Él, hermanos, con lágrimas, porque no puedo irle a llorar a nadie más. Pero la misma voz del Espíritu me ha dicho: levántate, cobarde. Si allí ti yo te llamé, en ti yo puse mis ojos. Por eso es que el salmista dice: aunque un ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón. Hay muchos que están temblando cuando el diablo los amenaza, pero Cristo te dice: no tengas temor, no tengas miedo. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenía muchos enemigos. Pero dice la Biblia, el versículo 10, que ellos no podían resistir la sabiduría y al Espíritu con E mayúscula con que hablaba. Es que él no hablaba con su propia palabra. Él no se autodefendía. Él había alguien que iba delante de él. Había una gloria bendita que se movía alrededor, arriba, abajo de donde estaba Esteban. Y usted y yo tenemos un espíritu diferente. Caleb, hermano, dice la Biblia, y Josué tenía un espíritu diferente. Aunque los miles se apartaban y se, hermanos, sublevaban en contra de Moisés, allá estaba un hombre llamado Caleb, un hombre llamado Josué. Y dice la Biblia que ellos dos eran suficientes para derrotar todas las hordas del enemigo. Caleb ya tenía 80 años cuando llegó la hora de la repartición. Él había pasado su juventud sirviéndole al Señor. Él había pasado toda su vida sujeto a la autoridad de Moisés. Él había pasado toda su vida caminando en el peregrinaje por el desierto. No era que ellos comían mejor, no era que ellos vestían mejor, pero es que ellos tenían algo mejor en el corazón de ellos. Eso es lo que usted y yo debemos de anhelar, tener algo mejor dentro de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y Caleb, ya viejo con 80 años, él le dice a Josué: mira, yo sé la promesa que fue dada, yo sé que a mí algo de esto me toca también. Pero ¿sabes qué? Le dice: no te preocupes por mandar soldados juntamente conmigo. No te preocupes por darme más recursos con todo, solo que me diga a dónde me toca y yo voy allí y me la rifo con el diablo. No le tengo miedo alguno. Eso es lo que nosotros necesitamos. Yo necesito, hermanos, poder de Dios en mi vida. Yo necesito autoridad de Dios en mi vida. Yo necesito carácter de Dios en mi vida. Yo necesito que se muevan las corrientes de agua viva dentro de mi ser. Yo necesito el fuego, el fuego, el fuego, el fuego de Dios dentro de mi vida. Yo no sé cuántos hermanos necesitan de ese fuego. Vengan aquí al altar. Ese es el evangelio que predicamos. Los que necesitan ese fuego de Dios. Si ya estás cansado de ser cobarde, vente para el frente. Si ya te cansaste de ser de doble ánimo, let's talk about it. Si ya te cansaste de ser más frío que la nariz del gato, ahora es tiempo que vengas y busques la presencia de Dios. La Biblia dice que a los tibios los vomitará el Señor. A ti que te da lo mismo la palabra. A ti que te da lo mismo, hermano, el clamor en medio del pueblo. A ti que te da lo mismo, hoy te hago el reto, ven delante de la presencia de Dios. Deja ese orgullo, deja esa vanidad y levántate, sacúdete el polvo y preséntate delante del Dios Todopoderoso. Yo no sé cuál evangelio es el que vas a predicar.
Un evangelio cobarde. Un evangelio para cobardes, para los que se corren. ¿O vas a predicar el verdadero evangelio de Jesús? Muchos eran los enemigos. Muchos eran los que se levantaban en contra de Esteban. Cuando veían que no podían contra él, iban y sobornaban a otros para que vinieran y testificaran en contra del hombre de Dios. Y dijeran que él había blasfemado en contra del templo. Y cuando veían que tampoco eso funcionaba, luego dicen, este está diciendo que ese Jesús va a quebrar todas las tradiciones del pueblo. Ese Jesús va a quebrar las paredes de tu vida. Ese Jesús va a transformar todo tu ser. Ese Jesús te va a sacar del pecado. Ese Jesús te va a sacar del engaño. Ese Jesús te va a sacar del dolor que te agobia. Ese Jesús te va a hacer libre ahora. Él te va a hacer libre en esta tarde. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas. Pusieron testigos falsos que dijeran, le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Ese Jesús de Nazaret va a cambiar tu vida. Ese Jesús de Nazaret va a transformar tu entorno. Ese Jesús de Nazaret no te va a dejar estar cómodo más. Ese Jesús es el que predicamos ahora. Ese Jesús es el mismo de ayer. Es el mismo de siempre. Es el mismo que ama la rectitud. Es el mismo que ama la justicia. Es el mismo que te quiere limpiar y salvar en esta hora. No vuelvas a caer en la posilga del conformismo y de la mediocridad. Es tiempo de volver. Es tiempo de volver a sentir la presencia de Dios. Es tiempo de volver a amarlo con todas nuestras fuerzas. It is time to come back to the Lord. Es tiempo de volver.